Hola, en este módulo vamos a hacer dos cosas. Ver primero que todo una aplicación muy importante de la ley de Biot-Savart para calcular el campo de un anillo que lleva una corriente, porque esto básicamente es un imán. Y segundo, ver la ley de Ampere. Este es un anillo, este sistema que tenemos acá. Voy a moverlo un poquito para la gráfica de adelante para que se vea un poco mejor. En este anillo tenemos básicamente una corriente, él está en el plano YZ, en este dibujo. Queremos calcular el campo aquí en el punto P, que está a una distancia de X del centro del anillo. Y pues queremos ver cómo depende la distancia. Queremos ver el campo cercano y el campo lejano. ¿Cuál es la idea? Como tenemos simetría, entonces primero nos paramos en un DS como el que tenemos allá arriba. Y en este DS que tenemos acá, miramos cuál es el pequeño campo que hace una distancia de X, que es este dB que está aquí dibujado. Este dB tiene componentes verticales y horizontales, o sea, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X. Y es muy importante preguntarse aquí si de pronto alguna de esas componentes se cancela cuando yo haga la integral a lo largo de todo el anillo. Pues por simetría la respuesta es que sí. Si ustedes se fijan aquí en el DS simétricamente opuesto, cuya dirección sería hacia la derecha en ese punto, generamos nuestro R unitario y va a generar un campo que va hacia abajo. Este sería el dB del campo, del elemento que está en la parte de abajo. Y como ustedes pueden ver, las componentes verticales se van a cancelar y solamente nos van a quedar las componentes horizontales. Entonces al final lo que nos interesa es calcular dBx, que sería dB por coseno de teta. Eso es lo que nos interesa calcular. Teniendo en cuenta que tanto dB como coseno de teta van a depender de la distancia. ¿Cómo es dB? Pues dB se hace con la ley de Biot-Savart, que nos daría mu sub 0 sobre 4pi y vamos a escribir bien a pi, lo poco bien que se puede escribir en esta. Mu sub 0 i sobre 4pi ds, R unitario tiene norma 1, el seno del ángulo entre ellos dos es 90, y esto nos daría sobre la distancia al cuadrado c sobre r cuadrado. Aquí es importante tener en cuenta que coseno de teta es a sobre r de la geometría del triángulo rectángulo, y además que r cuadrado se puede escribir como raíz cuadrada pues de x al cuadrado más a al cuadrado. Y como ustedes pueden ver, entonces todo esto se puede escribir en términos de x. Cuando hagamos la integral para calcular b en x, que es la integral de db de x, pues podremos sacar, ¿qué podríamos sacar? Podríamos sacar muchas cosas, ¿no? Mu sub 0, 4pi, y el r cuadrado también lo podemos sacar porque la distancia es la misma independiente en qué punto me encuentro yo en mi anillo, y también el coseno de teta lo podríamos sacar. Es decir, que al final nos va a quedar la integral solamente de S, y eso nos da S, que es el perímetro. Revisen en el libro, que ahí está explicado con mucho más detalle, y cuando hacemos eso, entonces obtenemos lo siguiente, que el campo está descrito por esto. Mire, fíjense que si uno coloca aquí pi y divide por pi para no cambiar nada, tenemos arriba algo que es mu sub 0 por i por el área del círculo. Pi por el radio al cuadrado es el área del círculo. Y esto es un momento dipolar magnético que va saliendo. Por lo tanto, este anillito con corriente es un dipolo magnético. Tenemos un polo norte que aquí iría saliendo en esta dirección. Pues utilizando la regla de la mano derecha, cerramos nuestros dedos en la dirección de la corriente y nos da saliendo en esta dirección. Entonces el polo norte va por acá y pues claramente el campo, las líneas de campo se cierran por acá, este es el polo sur, que es esta visión que tenemos aquí. Básicamente nuestro anillito de corriente es un imán, tiene polo norte y polo sur porque tiene momento dipolar magnético. Y su campo pues decrece con la distancia de esta manera. Y por eso es tan importante, digamos, un anillo de corriente, porque realmente es una forma muy simplificada de generar imancitos. Cuando estudiamos el campo lejano, en esta expresión, campo lejano quiere decir que x es muchísimo mayor que el radio. Y si x es muchísimo mayor que el radio, quiere decir que en este término domina x al cuadrado. A es muy chiquito comparado con x. Entonces nos sale x al cuadrado a la 3 medio y nos daría x al cubo. Y por lo tanto,
El campo magnético decrece con x al cubo. Y eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito en esta parte. El campo magnético del dipolo decrece con x al cubo. Entonces básicamente ustedes tienen esta expresión. Para los que hicieron el laboratorio de campo magnético, esto se les hace familiar, simplemente es cómo decrece el campo en función de la distancia, y aquí pueden ver que decrece con el cubo, es decir, cae muy rápidamente. Y de ahora en adelante pues vamos a empezar a mirar que los anillos pues van a generar campos dependiendo de la dirección de su corriente, campos magnéticos, y van a decrecer con la distancia al cubo. Miremos un ejemplito de estos que están aquí arriba, que están aquí abajo de esta diapositiva. Entonces el checkpoint 3. La figura muestra 4 arreglos de anillos circulares de radio R2R centrados en el eje vertical, perpendicular a los anillos, como se muestra, y que llevan corrientes idénticas en la dirección que se indica. Organice los arreglos de acuerdo a la magnitud del campo magnético neto en el punto que se muestra, que está en la mitad entre los anillos, sobre el eje central, arrancando por el más grande. Ustedes deben completar este ejercicio, pero para darle la pista, pues simplemente tenemos que mirar cuánto será la magnitud y cuánto sería la dirección. Recuerden que la corriente es la misma, pero entre mayor área tenga algo, tiene mayor momento dipolar, ¿verdad? Es decir, esto es más grande. Entonces, las distancias de nuestro punto P a nuestros anillos es la misma en todo caso, porque siempre está en la mitad de todos. Pero el momento dipolar sí va a cambiar. Entonces tenemos que esto es igual para todos, esto es igual, pero esto cambia. Entonces entre mayor área tenemos mayor momento dipolar. Entonces, por ejemplo, para este primer caso, el anillito de arriba, si ustedes cierran sus dedos, sus 4 dedos en la dirección de la corriente, les da que va a tener el polo norte apuntando hacia abajo. Entonces en este punto el campo iría hacia abajo. Y para el anillito de abajo, en este mismo dibujo, el polo norte también iría apuntando hacia abajo, o sea que los dos apuntan hacia abajo. Entonces los dos vectores se suman. Vamos a hacer el segundo para que vean la comparación. Para el anillo de arriba, en el centro, tenemos que apunta hacia abajo, pero la flecha es más larga que en el primer caso, porque tenemos mayor momento dipolar, porque hay más área, ¿verdad? Y en cambio para el anillo que está abajo, tenemos también un momento dipolar grande, pero resulta que si cierran sus dedos le está apuntando hacia arriba. Entonces ahora tenemos hacia arriba y esos dos se van a cancelar, o sea, aquí nos dio 0. Y así sucesivamente pueden ir mirando cuál es el que está contribuyendo y cuál. Bien, con esto de los anillos entonces queda claro que cualquier corriente, básicamente en un ciclo cerrado nos está generando un imán. No tiene que ser circular, puede ser cuadrado. Solo desde que tengamos momento dipolar pues tenemos un imán. Y por eso ahora en adelante van a ser muy importantes estos ciclos de corriente. Ahora sí entremos a la ley de Ampère. Utilizar la ley de Biot-Savart es complicado en el caso general. ¿Por qué? Pues porque es una diferencial y depende muchísimo de la forma del cable. Entonces hacer esa integral en 3 dimensiones, calcular de forma genérica el dB y el R unitario, pues es un poco difícil. La ley de Ampère es un resultado que nos permite en ciertos casos, sobre todo cuando hay simetrías, calcular de forma muy sencilla el campo magnético. Esta ley de Ampère es una integral de línea y lo que nos dice básicamente es, a esto se le llama circulación del campo magnético, a este término, que la circulación, o sea la integral cerrada sobre una trayectoria, no es un área sino que es un camino, que la integral cerrada sobre un camino del campo magnético es igual a mi sub 0 por la corriente que encierra ese camino. André-Marie Ampère fue un físico francés que fue realmente importante en los estudios de magnetismo. En matemáticas también contribuyó. Y pues realmente esta ley les va a simplificar a ustedes en muchos casos los cálculos de campo magnético, sobre todo cuando existan ciertas simetrías. Entonces, primeras anotaciones, es una integral de línea, depende de las corrientes que atraviesan. Entonces, hay corrientes que van a tener signo positivo o signo negativo dependiendo de cómo ustedes hacen la integral. Resulta que cuando ustedes hacen esta integral cerrada en una trayectoria,
ustedes tienen dos opciones para recorrer la trayectoria, así o en la dirección contraria, ¿cierto? Y esto les está definiendo a ustedes un signo. En el primer caso, si ustedes cierran sus dedos en la dirección que se está circulando, les da que el signo positivo va hacia arriba. Ciérrenlos y el pulgar les va a apuntar hacia arriba. Pero en el segundo caso, si ustedes cierran sus dedos, sus 4 dedos de la mano derecha, les va a dar que el signo positivo está hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si en el segundo caso tenemos una corriente hacia arriba y una corriente hacia abajo, esta tiene signo negativo porque va en contra del signo que acabamos de definir, y esta tendría signo positivo porque es compatible con la dirección en la que estamos recorriendo nuestra integral. Miremos un ejemplo específico. Entonces aquí tenemos lo que se llaman loops amperianos. Los loops amperianos simplemente son trayectorias cerradas. Y aquí tenemos tres corrientes. La corriente I1 va saliendo, la corriente I2 va entrando y la corriente I3 va saliendo. Primero que todo, lo que vamos a hacer es calcular esta integral dentro de a lo largo de este loop amperiano, que puede tener una forma arbitraria. Entonces recuerden que esa es la integral cerrada de b.ds, pero b.ds, el producto punto es b por ds por coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Cuál es la idea? O sea, hacer esa integral en general es muy difícil, pero lo que simplifica Ampère con su ley es que eso simplemente es calcular pues mi sub 0 por la corriente que quedó encerrada dentro de este plano. Entonces miren, primero que todo, por la forma que se está recorriendo en este loop amperiano, si ustedes cierran sus dedos en esa misma dirección, les va a dar que la dirección positiva de referencia pues va a ser saliendo. Háganlo, cierren sus 4 dedos en la dirección de la corriente, en esta dirección, ¿sí? Y les va a dar el dedo pulgar hacia arriba. Eso quiere decir que todas las corrientes que vayan hacia arriba, saliendo, van a ser positivas como esta, y todas las corrientes que vayan entrando van a ser negativas como esta. Por lo tanto, la corriente neta encerrada sería más I1 menos I2. Y por esas razones que esta integral nos da en sub 0 por la corriente neta encerrada, que es más I1 menos I2. Y listo. Eso es lo que nos dice la ley de Ampère. Coja usted, quiere calcular esa integral, puede tal vez hacerlo de una forma mucho más fácil, que es mirar mu sub 0 por la corriente encerrada. Se parece mucho a la ley de Gauss, pero la ley de Gauss era, en electricidad, era una integral de superficie. Y aquí lo que tenemos es una integral de línea. Como ejemplo, veamos acá abajo, nos piden que organicemos estas trayectorias A, B, C y D en términos de la magnitud de esta integral, que ya sabemos que por la ley de Ampère es mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces, por ejemplo, para la trayectoria A, como es la magnitud, no importa ustedes cómo la recorren, los signos no importan, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a escoger como referencia que todo lo vamos a recorrer de esta manera, ¿está bien? O sea que positivo va a ser hacia arriba. Entonces, para el ciclo A, él encierra las tres corrientes. Y como encierra las tres corrientes, tendríamos que, hacia arriba tendríamos dos positivas y esta y esta serían positivas para el ciclo A, pero esta sería negativa para el ciclo A. Entonces el valor de la integral sería mu sub 0 por 2i, que son positivas, menos una i que es negativa, se nos daría i. Para la corriente B, miren que para el loop B, miren que el loop B no está encerrando la corriente de la mitad. Observen esta zona. No se lo está encerrando, solamente encierra al cable de la izquierda y al cable de la derecha. De nuevo, escogemos positivo hacia arriba, entonces este tiene signo más, pero este tiene signo menos, y por lo tanto, para el ciclo B nos va a dar 0. Para el ciclo C, él solamente está encerrando al cable de la izquierda. Recuerden que para arriba es positivo, y con esta corriente va para abajo le ponemos signo menos. Entonces para el ciclo C nos daría menos mu sub 0 por i. Pero pilas porque aquí nos pidieron la magnitud, entonces le ponemos valor absoluto y da mu sub 0 por i. Y para el ciclo D, recuerden que positivo es hacia arriba en este caso, tenemos una hacia arriba positiva y otra hacia arriba positiva. O sea que para el ciclo D nos da mu sub 0 por 2i.
I más I. Entonces el más grande sería el D, seguirían el A y el C y luego el B que nos dio 0. Entonces en resumen, la ley de Ampère nos permite calcular esta integral cerrada sobre una trayectoria, que es un producto punto, en términos de simplemente calcular la corriente neta encerrada en ese plano. Entonces, como ejemplo, hagan la clasificación de esos planos, cuánto vale la integral para cada uno de ellos en esas trayectorias. La ley de Ampère nos permite resolver problemas que antes no podríamos hacer por la ley de Biot-Savart. Por ejemplo, calcular el campo por fuera de un cable, que eso ya lo hicimos, que son círculos, pero también calcularlo por dentro, y eso es en términos de la corriente total encerrada. Entonces, ¿cómo se haría eso? Vamos a suponer que estamos por dentro y por fuera. Entonces, primer caso, estamos por fuera. Esta es nuestra distancia R. ¿Sí? Esta es nuestra distancia R. Entonces, lo que tenemos es que Ampère nos dice, bueno, la integral de B.ds tiene que ser mu sub 0 por la corriente encerrada. Y aquí, ¿cuál es la idea? Recuerden que cuando uno quiere calcular campos, o sea, yo quiero sacar el campo B por ds por coseno de teta. Si yo quiero sacar el campo, tengo que escogerme una trayectoria, ¿sí? De tal manera que pueda sacar donde la magnitud sea constante en esa trayectoria y además el ángulo también sea constante. Como nosotros ya vimos, el campo alrededor de un cable cilíndrico es un círculo. Entonces, claro, lo mejor es escoger un círculo como trayectoria. Y en el caso que escogamos un círculo como trayectoria, B es constante, entonces lo podemos sacar de la integral y el ángulo siempre es 0. Porque si el campo va para allá y nuestra trayectoria también va para allá, el ds, pues el ángulo es 0 entre los dos. Entonces resulta que escogiendo trayectoria circular podemos simplificar nuestra integral. Básicamente el ángulo siempre es 0, o sea coseno 0 es 1, y podemos sacar el b, que es lo que se hace aquí. Y al final nos queda que esta integral es b.ds. Esa integral nos va a dar b por la integral de ds. La integral de ds es s, la longitud de arco, y la longitud de arco de todo este círculo pues es 2πr. Entonces nos queda que es b por 2πr, y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estamos encerrando? Pues toda la corriente total. Entonces perfecto, nos da que b es igual a mu sub 0 sobre 2πr. Esto ya lo conocíamos, esto es lo del cable infinito que habíamos hecho anteriormente, mu sub 0 i sobre 2πr. Cuando estamos por fuera ¿del qué? Del cable. Pero cuando estamos por dentro, ¿qué va a cambiar cuando estamos aquí adentro? Resulta que es básicamente la misma expresión, pero ahora ustedes no pueden colocar i simplemente, porque ustedes aquí adentro no están encerrando toda la corriente, ustedes tienen una parte menor de la corriente. Entonces, esta es la corriente encerrada por dentro. ¿Y cómo calculamos la corriente encerrada por dentro? Hay varias formas. La más sencilla es que como esto tiene densidad de corriente uniforme, según nos dicen en el problema, pues la corriente encerrada sería simplemente la densidad de corriente por el área. Y esto nos daría densidad de corriente por el área de nuestro círculo, que es pi por r al cuadrado, ¿sí? Y la densidad de corriente la podemos calcular como la corriente total sobre el área total, que sería pi por r cuadrado. Y esto por pi por r cuadrado. Se nos van estos dos pi's y sale esta expresión mágica que había puesto el Zerway, pero sale realmente de la densidad de corriente uniforme. Entonces uno mete esta expresión dentro de nuestra integral y al final nos da que el campo adentro pues se comporta de esta manera. Entonces básicamente si ustedes ven el campo por dentro, el campo va creciendo porque cada vez encierran más corriente, pero después el campo decrece, como lo conocemos para un cable infinito. Entonces la ley de Ampère nos permitió hacer un problema que era muy difícil y lo convirtió en algo muy fácil. Y precisamente eso nos lleva a poder estudiar los solenoides y los toroides. Los solenoides son básicamente, imagínenselo, un cable doblado en forma de espiral, como lo ven acá. Eso es un solenoide, y la idea es que los solenoides van a tener propiedades muy específicas y muy especiales para nosotros. Aquí lo que quiere decir es que la corriente está entrando y aquí está saliendo, ¿cierto?
Y un toroide es coger un solenoide y unirlo por sus extremos. Eso es simplemente un toroide. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular el campo de estas cosas por dentro? Y si ustedes se ponen a hacerlo por Biot-Savart, lo pueden hacer, pero les va a costar bastante y se van a demorar mucho tiempo. La ley de Ampère nos va a simplificar muchísimo este problema. ¿Cómo lo hacemos por la ley de Ampère para calcular el campo de un solenoide y un toroide? Entonces, imagínense que hacemos como un corte, así transversal, cortamos esto por la mitad y vemos el solenoide, que es lo que tenemos acá. Vemos que hay estos son las mitades de los cables, o sea, la parte de atrás, la que estamos viendo en este dibujo. Entonces por aquí está entrando la corriente y por aquí está saliendo, entrando y saliendo, si no estamos viendo la parte del frente. Y el campo más o menos se puede observar que el campo más o menos es uniforme por dentro. Para volverlo más uniforme, pues uno lo que hace es poner muchas más vueltas. Y eso queda muchísimo más uniforme. Y por fuera el campo es casi nulo. Entonces, para calcular el campo del solenoide, lo que hacemos entonces es tomar un solenoide ideal, como el que tenemos aquí abajo, donde tenemos muchas vueltas seguidas, una detrás de la otra, y tenemos que escoger alguna trayectoria. Recuerden que lo que queremos hacer es la ley de Ampère, integral de B, de S, integral cerrada, ¿no? Coseno de teta igual a mi sub 0 por I encerrada. Entonces, si yo hago eso, tengo que escoger, recuerden, una trayectoria que me permita sacar el B, que sea constante su magnitud, y el coseno de teta, que sea constante, para poder despejar del B, que es lo que yo estoy buscando acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay muchas trayectorias. Ustedes pueden, por ejemplo, escoger una trayectoria así circular, pero ahí van a tener un problema. Por ejemplo, aquí afuera el campo vale 0, entonces la integral aquí valdría 0. Pero aquí adentro, miren que aunque el campo sea uniforme y valga lo mismo, o sea, pueden sacar el B, no pueden sacar coseno de teta, porque aquí el ángulo entre el campo, por ejemplo que aquí va así, y aquí va así, el ángulo va cambiando, entonces no pueden sacar este término, entonces no les sirve. Viendo esta simetría, lo mejor es utilizar una trayectoria como la que se muestra. Y miren que esta integral cerrada se convierte en 4 integrales abiertas, una sobre la trayectoria AB, otra sobre la trayectoria BC, otra sobre CD y otra sobre DA, ¿cierto? Entonces, sobre AB, el campo es uniforme, bien, y el ángulo entre ellos dos es 0, entonces bien, podemos sacar las dos cosas, entonces esta sirve. Sobre BC, el campo es uniforme en esta zona, aquí vale 0, pero resulta que aquí el ángulo es 90 y coseno de 90 da 0, y aquí la contribución del campo es 0, entonces este se va, entonces chao. En esta zona el campo es 0, muy chiquito comparado con la interna, 0, y en esta zona ocurre lo mismo que en la segunda integral, 0. Entonces miren que al final nuestra integral grande se convirtió solamente en esta integral pequeñita, y de esa manera es muy sencillo calcular ya nuestro campo final, porque entonces tenemos nuestras 4 integrales, que al final nos van a dar pues estos 4 términos, y la corriente encerrada en este loop pues va a ser el número de vueltas que cogimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean, por la corriente, ¿no? Entonces si hubiera escogido solamente una vueltica sería 1 por la corriente, pero si escojo 2 son 2 por la corriente, y si escojo n en general pues es n por la corriente. Entonces en general nuestra corriente encerrada es nuestra corriente multiplicado por el número de vuelticas, que depende de la longitud. Entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir esto, ¿cuántas vueltas quedaron aquí metidas? Vamos a llamarlas n. Vamos a inventarnos un nuevo índice llamado n minúscula, que es cuántas vueltas hay por unidad de longitud. Entonces, n a qué es igual, n mayúscula, cuántas vueltas en total sería cuántas vueltas por unidad de longitud por la longitud. O sea que en este problema, cuántas vueltas tengo sería n por h, que es la longitud. Entonces al final de todo esto resulta que el campo es igual a mi sub 0 por I por n. En otras palabras, el campo dentro de un solenoide es uniforme, no cambia. Ustedes se paran acá y es mi sub 0 I por n. Por acá, mi sub 0 I por n. Por acá, mi sub 0 I por n. Y así sucesivamente.
Entonces un solenoide es supremamente útil porque el campo por dentro es uniforme y eso da muchísimas simplificaciones realmente. Y lo hicimos por ley de Biot, por ley de Ampere. Si lo hubiéramos hecho por ley de Biot, ahora ustedes hubieran tenido que integrar este ds, este ds, este ds, todos los ds de todo esto, y mejor dicho no hubieran acabado sino varios días después. ¿Está bien? Entonces, en resumen, el campo dentro de un solenoide es, dentro de un solenoide ideal, es mu sub 0 por I por N. Es uniforme, no depende de la distancia y solamente depende de la corriente y de la densidad de vueltas, de cuántas vueltas tengo yo por unidad de longitud. Entonces, un campo, un solenoide que sea muy bueno tiene que tener muchas vueltas por unidad de longitud para que sea realmente apropiado. Y por esa razón es que ustedes van a ver que vamos a utilizar bobinas de muy buen bobinado. La aplicación de esto, de coger un cable y doblarlo en forma de solenoide, es gigantesca. Primero, la inducción, los inductores. Los inductores son simplemente cables conductores que están doblados de esa manera y ya por eso tienen un comportamiento completamente diferente a ser un cable normal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y se puede utilizar por ejemplo en circuitos eléctricos para hacer fenómenos de resonancia. Y esos fenómenos de resonancia tienen aplicaciones en medicina muy importantes. Ustedes alguna vez les han hecho una tomografía axial, pues la base está en términos de los solenoides. Eso es un gran solenoide donde introducen al paciente y con esto se puede ver, utilizando campos magnéticos y teoría de imágenes y bueno, bastante computación, se puede ver por dentro de las cosas sin tener que irradiarles con radiación peligrosa. ¿Listo? Entonces, eso es una de las aplicaciones del solenoide. Y por otra parte, pues tenemos ahora un toroide, que es coger un solenoide y unir sus extremos. Entonces en un toroide vamos a tener exactamente esto mismo. Esta es la visión lateral, o sea, se hizo un corte así por la mitad. Esta es la visión superior de esa mitad. Tenemos corrientes saliendo y que obviamente tienen que entrar. Fíjense que la densidad de cables por acá es diferente a la densidad de cables por acá, y esto ya implica que el campo no va a ser uniforme por dentro. Y entonces para calcular esto hacemos exactamente lo mismo. Aquí uno no tiene por qué, o sea, por la simetría del problema del campo, que esa es la línea verde, pues va a ser un círculo, y entonces claramente la trayectoria que vamos a escoger también va a ser un círculo. De nuevo, ¿para qué? Para poder sacar el b y el coseno del ángulo de nuestra integral. Entonces hacemos exactamente eso mismo. Entonces de nuestra integral podemos sacar b, coseno de teta es 1, porque el ángulo es 0. Nos da b por ds, que es b por 2πr, y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y de nuevo, ¿cuánta corriente se encerró en este loop anaranjado? Pues sería todo el número de vueltas por la corriente total, ¿cierto? Porque miren que aquí tenemos todas estas corrientes encerradas dentro de nuestro loop. Y finalmente entonces el campo inmediatamente nos da mu sub 0 n por i sobre 2πr. Fíjense en esto, aquí sí depende de la distancia. O sea, si ustedes están aquí, el r es más chiquito, y si están acá, en el borde, el r es más grande. Entonces aquí el campo es más grande y aquí el campo es más pequeño. Entonces el campo no es uniforme, no uniforme, dentro de un toroide. Muy importante que lo recuerden. Entonces el campo no es uniforme, depende con la distancia, y las aplicaciones del toroide son muchísimas. Las más importantes están en este momento en fusión nuclear, ya sea con la tecnología tipo tokamak, que es la que se utiliza acá. Esto es básicamente un toroide, la forma más sencilla lo pueden ver así, y lo que se busca es mantener aquí un plasma que está muy caliente, y como está tan caliente pues puede aumentar la probabilidad de que haya fusión, pero también como está tan caliente puede derretir las paredes. Entonces utilizando un toroide uno puede mantener ese plasma encerrado, confinado magnéticamente aquí adentro, y al hacerlo girar y al hacer que ese plasma circule, pues uno está aumentando la probabilidad de que haya fusión nuclear. Entonces esta es una de las formas de tratar de obtener fusión, que es básicamente tener una estrella encerrada aquí adentro. El plasma es la forma en la que está el material en las estrellas. Pero eso es muy inestable, entonces toda la tecnología todavía le falta. Todavía en este momento se está metiendo más energía de la que se obtiene en un reactor de estos. Y otra tecnología que se está utilizando, aquí están por favor los enlaces de los videos por si quieren verlos, es el tokamak, el Stellarator. El Stellarator es un poquito más difícil de armar, ustedes pueden ver aquí el Stellarator más o menos como es.
Pero lo que busca es un toroide pero modificado. Entonces se hacen demasiadas simulaciones computacionales de tal manera que se genera un campo magnético diseñado pero que no es tan bonito como el de un toroide. Pero tiene una gran ventaja y es que la ventaja es que este campo como que se va torciendo sobre sí mismo. ¿Se acuerdan que en un toroide había campo más intenso aquí adentro y más débil afuera? Pues eso implica que va a haber como partículas que van a tender a irse hacia afuera, va a haber una segregación y eso no es bueno porque uno lo que quiere es que se mezclen. En un estelarito lo que uno hace es torcer ese campo magnético, bueno, lo que ellos hacen es torcer el campo magnético para que lo que estaba por fuera ahora venga para adentro y se aumente muchísimo más la probabilidad de fusión. Se han hecho pruebas, esto va muy prometedor, ha funcionado bastante bien, pero tiene que ir etapa a etapa, pues porque el diseño y construcción de Stellarator es muy complicado. Cualquiera de estas dos tecnologías que triunfe va a resolver los problemas energéticos de la humanidad y ojalá se logre pronto. Y todas son con fusión caliente. ¿Está bien? Entonces esas son como las aplicaciones de la ley de Ampère para calcular campos magnéticos. Entonces hay dos tipos de preguntas que les pueden hacer a ustedes con la ley de Ampère. Una es simplemente diga cuánto vale la integral de B.ds y es simplemente decir mi sufero por la corriente encerrada. Listo. Hay otra pregunta que es, por favor, calcule el campo utilizando la ley de Ampère. Y en esa pregunta ustedes sí deben escoger la trayectoria. Y el secreto para escogerla bien es que sea tal que les permita sacar el b de la integral, o sea, que la magnitud sea constante, y les permita sacar el coseno de teta, o sea, que el ángulo sea constante. Igual al secreto que teníamos que buscar cuando utilizamos la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Por último, simplemente les voy a hablar rápidamente, no vamos a entrar en detalles, los que ven físicas de materiales lo van a ver con más detalle. Les voy a hablar un poquito del magnetismo pues en la materia. Ya sabemos que la Tierra tiene un campo magnético, no es un imán así como está acá, ¿no? Que trajeron los antiguos astronautas ni nada de esas vainas, sino que sabemos que es un núcleo que aquí está fundido, que está hecho de hierro y níquel y a través de las ondas sísmicas y a través de la densidad de la Tierra y varias otras medidas indirectas podemos saber más o menos de qué tamaño es, cuánto mide, etc. Vean estos videos que son muy interesantes sobre el campo magnético de la Tierra. Los polos se han invertido varias veces, los polos magnéticos, y eso hay evidencia pues, en minerales. La materia, digamos, en general responde de tres formas diferentes. La materia puede ser diamagnética, que lo que quiere decir es que si yo tengo algo diamagnético y le pongo un campo, eh, se genera un campo magnético que se opone a ese campo externo. Entonces no le gusta a los diamagnéticos, no les gusta el campo magnético externo. ¿Está bien? Hay otros que se llaman paramagnéticos, y es que si yo tengo un campo externo y lo pongo sobre, si yo pongo un campo externo sobre un material, se genera un campo en la misma dirección, ¿sí? Si ese campo, o sea, si le gusta un poco el magnetismo. Si el campo externo no es uniforme, entonces se genera además una atracción de la zona de mayor campo a menor campo. Y un ferromagnético es que ese sí que le gusta el magnetismo. Básicamente, ustedes ponen un campo magnético sobre un material ferromagnético y ese material ferromagnético orienta todos sus dipolos en la misma dirección y aumenta muchísimo todo el campo total, que será el campo interno más el campo externo. Y esos son como los tres casos especiales y más comunes de sensibilidad de la materia a campos magnéticos. Aquí hay unas definiciones de magnetización, entonces uno mira, por ejemplo, cuántos dipolos tiene por unidad de volumen, entre más dipolos pues está más magnetizado el material. El campo magnético total depende del externo más la magnetización interna, cosas de ese estilo, pero no vamos a entrar en estos detalles. Solo quiero contarles, por ejemplo, que como un electrón tiene, pues básicamente está girando en una órbita, no lo piensen como una visión clásica, pero igual se está moviendo en una órbita, pues tiene un momento angular y un momento dipolar magnético. Y hay una relación entre ese momento magnético y el momento angular. No sé si recuerdan en mecánica se tenía símbolo L. Y básicamente esto lo que quiere decir es que hay un momento magnético orbital del electrón solamente por estar en su órbita. Pero el electrón por sí mismo, por el spin, que es algo asociado intrínsecamente al electrón, también tiene momento magnético de spin. Entonces hay dos orígenes del magnetismo en esto que les estoy mostrando, que es el momento de spin, produce momento dipolar magnético de spin, y el momento no orbital que produce momento dipolar magnético. O sea, básicamente por todo lado hay magnetismo.
Lo que pasa es que algunas veces estos vectores se suman de forma aleatoria, entonces aquel material no tiene en forma macroscópica pues ningún tipo de sensibilidad magnética. En el diamagnetismo entonces hay un campo magnético que se opone, y si ustedes van a estos videos que están acá, van a poder ver que ejemplos de materiales diamagnéticos que básicamente permiten que las cosas floten sobre las demás porque se genera un campo que se opone. Y si ustedes tienen un material superconductor, esos son diamagnéticos perfectos, entonces las cosas pueden levitar de forma perfecta. Si ustedes hacen rotar ese imán, el campo de oposición se adapta inmediatamente, y entonces esto siempre puede estar levitando sin importar la orientación, que es algo pues muy impresionante. Cuando ustedes tienen materiales paramagnéticos, entonces tienen sensibilidad al campo magnético externo, pero si ustedes aumentan mucho la temperatura, pues pierden eso. Claramente, si ustedes tienen orientados ciertos dipolos en una dirección, pero calientan el material, calentar quiere decir que eso vibra de lado a lado, y al vibrar de lado a lado van a perder esa magnetización ordenada. Entonces, tiene sensibilidad a la temperatura, entonces van perdiendo la magnetización o se va estabilizando en función de esa temperatura, ¿sí? Y por último, en los materiales pues, ferromagnéticos, lo que tenemos es que el material ya tiene como unos dipolos magnéticos internamente, y cuando ponemos un campo en cierta dirección, pues todos esos dipolos se van como orientando en la misma dirección, y si el campo aumenta, esos dipolos se orientan aún más y se van sumando entre ellos, ayudándose, y al final lo que tenemos es un campo magnético total muy muy grande. Entonces en el ferromagnetismo tenemos ese tipo de respuesta muy fuerte al campo externo, como se ve acá. Rápidamente aumenta la magnetización hasta que se satura, pues tiene un volumen finito. Y hay fenómenos de histéresis, o sea, el material se puede quedar magnetizado de forma permanente. Aplicaciones de esto fundamentales las tenemos en grabación a discos duros o cosas de ese estilo, para que permanezcan durante el tiempo. Obviamente aquí lo que tenemos es un material que es sensible al magnetismo, entonces nuestra agujita acá se va polarizando norte-sur o sur-norte dependiendo de la corriente que se le envíe. Entonces va grabando diferentes dipolos en nuestra cinta magnética, y pues de esta manera es que podemos guardar información por más tiempo. Obviamente esto implica que ustedes no deben calentar sus discos duros y cosas de ese estilo, si no se les va a dañar. O también pues tenemos la levitación magnética, esas aplicaciones. Pero ya eso es de orientar polo norte con polo norte y polo sur con polo sur. Si tuviéramos a temperatura ambiente superconductores, esto sería muchísimo más fácil por, pues por el diamagnetismo perfecto que tienen los superconductores. ¿Está bien? Y con esto pues hemos terminado este módulo. Entonces, por favor, revisar los talleres y empezar a mirar aplicaciones de la ley de Ampere. Entonces, en resumen, cuando tenemos una espiral de corriente, eso es un imán eh, que tiene momento dipolar magnético. Segundo, la ley de Ampere nos permite calcular campos en situaciones especiales de forma muy sencilla, simplemente definiendo una trayectoria que nos permita sacar la magnitud del campo y el ángulo del campo respecto a esa trayectoria y el campo real. Y la materia tiene tres formas de responder al magnetismo: diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Diamagnetismo no le gusta el magnetismo, se opone. Paramagnetismo responde más o menos apropiadamente, y el ferromagnetismo es que le gusta muchísimo, entonces responde de forma no lineal. Yo le pongo un poquito de campo magnético y él inmediatamente se trata de acomodar en esa dirección. Hasta luego.